Nicolás, ¿cómo le va? Un placer tenerlo. Buen año. No sé si todavía se sigue diciendo buen año o no, pero le deseo que tenga un buen año. ¿Cómo está? Gracias, Gabriel. Buen año para vos y todo tu equipo también. Bueno, Todo bien, ¿qué dentro de lo posible. qué estuvo haciendo con Mujica? Con Mujica nos convocó a un grupo de personas de distintos países de América Latina, de Bolivia, por supuesto de Uruguay, de Colombia, de Chile y de Brasil, para intentar generar un espacio no formal que promueva la integración entre nuestros países y ponga la agenda de la cooperación como un punto central de lo que debe ser el desarrollo de una región que tiene profundas desigualdades e inconvenientes, pero también muchas oportunidades de cara al futuro. ¿Y usted fue como representativo de la Argentina? ¿Había algunos otros funcionarios argentinos o exfuncionarios argentinos? Estaba por Argentina también Guado de Pedro, Ajá. el ministro del Interior, y a mí Pepe me convocó también porque venimos trabajando con él hace muchísimo tiempo en un instituto que se llama Futuro Marco Aurelio García, que presentamos hace 6-7 años con Lula, y queremos profundizar ese instituto también como una herramienta que acompañe este proceso de colaborar en la integración que tiene Pepe en su agenda, un Pepe que dice que quiere dejar. Recordemos, Pepe tiene 87 años, Sí, ¿no? sí. Quiere dejar como legado en sus últimos años de esfuerzo, promover fuertemente la integración y el diálogo entre presidentes, pero también entre las sociedades de nuestro continente. ¿Por qué Trota en Uruguay? A ver, me quedo con Uruguay porque he visto las imágenes que usted ha publicado y que ha mostrado con Mujica. ¿Por qué en Uruguay se puede convivir? Yo sé que Uruguay es mucho más pequeño que nosotros, y que siempre viene la descalificación. Bueno, nosotros somos 45 millones, ellos son 3 millones, digo. Pero conviven dentro de diferencias ideológicas y políticas, pero conviven los mandatarios y exmandatarios y no hay tanta bronca, tanto ensañamiento. Digo, hoy, por ejemplo, Lacalle Pou, el presidente, tiene una ideología política distinta al expresidente, como usted recién mencionaba, Mujica. Mujica se ha dado también un gran abrazo con otro histórico presidente de Uruguay, que también la ideología, que es Sanguinetti, ¿no? Sí. Con ideologías totalmente distintas. Pueden de alguna manera u otra convivir y nosotros no podemos convivir, Trota. Bueno, vos mencionabas, ¿no? Lacalle Pou del Partido Blanco Nacional, Sanguinetti del Partido Colorado y Pepe del Frente Amplio, al punto que me comentaba Pepe que estaba viniendo a Buenos Aires en abril para presentar un libro que son diálogos entre él y Sanguinetti, ¿no? Claro. Dos expresidentes de Uruguay. Yo quiero dejar en claro que Uruguay no está exento de tensiones, ¿no? Hay muchas diferencias en muchos aspectos. Es una sociedad también muy polarizada. Recordemos que Lacalle Pou ganó por un poquito más del 50%, y el candidato del Frente Amplio, que era el entonces intendente de Montevideo, perdió y sacó el 49 y piquito, ¿no? Pero es una sociedad que tiene una cultura de profundizar las instancias de diálogo. Por ejemplo, a la asunción de Lula da Silva viajó Lacalle Pou, Pepe y Sanguinetti, Sí. ¿no? Recordemos que eso fue un mensaje muy importante, más allá de las diferencias. Estos días, por ejemplo, en Uruguay hay mucha tensión porque han declarado culpable, ¿no?, por varios delitos a una persona muy cercana al presidente Lacalle Pou, y uno veía en la televisión en Uruguay lo que era la tensión entre el gobierno y principalmente la principal fuerza opositora, que es el Frente Amplio. Creo que el jefe, pero eso no impide... Creo que el jefe no de su impide custodia o el jefe de seguridad, ¿no? Algo así el es. jefe de seguridad, Claro, sí, claro, el jefe de seguridad, claro. ¿no? Y lo condenaron, creo, a 4 años y medio de prisión los otros días cuando yo estaba también de casualidad en Montevideo. Por ¿no? corrupción, ¿no? Esto también hay que marcarlo por corrupción. Por corrupción, vinculado a unos pasaportes de una persona de nacionalidad rusa y algunas gestiones ilegales que llevó adelante. Por eso fue condenado, él reconoció la culpa y fue una especie de juicio abreviado. Ahora, eso no impide que haya una cultura de mucho mayor institucionalización del diálogo, Claro, que es algo que quizás claro. nosotros tenemos que mirar e intentar traer a la Argentina, tratar de correr más allá de las miradas y que la política es tensión, sacar la palabra enemigo de la mesa, Claro, ¿no? Y claro. tratar de construir en un marco de acuerdo, cuando Argentina tiene enormes oportunidades, pero también alguna vez lo hemos charlado contigo, Gabriel. Argentina, por ejemplo, es el único país de nuestra región
que no logró darle marco de continuidad a la estabilidad económica, claro, ¿no? Y porque Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, todos tenían una realidad inflacionaria como tenía Argentina, fines de los 80, principios de los 90. Ahora, ninguno de ellos tuvo un escenario como el que estamos transitando nosotros, de una inflación del 100%. Y no es responsabilidad de un presidente, ¿no? Porque cuando asumió Macri había inflación, Macri dejó el doble de inflación de que recibió, y Alberto Fernández está dejando casi el doble de la inflación también que recibió. Entonces es un problema que se ha agravado a pesar de que pasaron 3 presidencias distintas y no se logró un marco de institucionalización de un acuerdo, y quien termina perdiendo en eso es la sociedad. Por eso, inclusive en un momento que estamos caminando hacia un proceso electoral, es importante tratar de, como ciudadanos, poner el foco no en aquellos que destilan odio, sino en aquellos, más allá de la posición ideológica, que intentan aunar, intentan establecer una mirada común, más allá que, por supuesto, como dije al comienzo, la política siempre es tensión, pero hay que tratar de acordar aspectos centrales para el desarrollo del país. Bueno, este país, la Argentina, no sé si usted, Trota, coincide conmigo, a mí me da la sensación que perdimos un montón de cosas, lamentablemente hemos perdido un montón de cosas. Y esto que usted marcaba, porque hay un nombre claro que es la institucionalidad. Yo creo que también vamos perdiendo la representación institucional. Esto de que los políticos se olvidaron, y esto tiene que ver un poco con la empatía también, y que lo voy a llevar después a una pregunta, pero han perdido todo tipo de empatía con la gente, no solo, sino también con la institucionalidad de un país, porque ellos se olvidan, los dirigentes políticos. A ver, recién usted hablaba de Sanguinetti, hablaba de Pepe Mujica, y hablaba también de la calle Pou. Me da la sensación a mí, a la distancia, que ellos no se corren del lugar de, más allá de las diferencias, ser los representativos de los ciudadanos de un país. Y hoy me parece, en esta empatía que no tenemos, que los que gobiernan en la Argentina, intendentes, gobernadores, inclusive hasta ministros, Trota, presidente, vicepresidente, no se dan cuenta que están gobernando para la sociedad, creen que están gobernando para ellos, y perdimos esa institucionalidad de decir, che, yo soy representativo de la gente, no soy representativo de mí o de mi partido político. Bueno, yo no me gusta nunca generalizar, Gabriel, decir todos piensan la gran mayoría estas conductas. Yo creo que sí, estamos en una situación donde el reflejo de la sociedad es decepción, y hay elementos para que esa decepción sea legítima, no solo la inflación. Vemos la realidad de la pobreza en Argentina, ¿no? Una pobreza que roza el 40%, pero si nos adentramos en niños, niñas y adolescentes, estamos hablando que más de la mitad de los chicos y chicas de nuestro país están en situación de vulnerabilidad, de fragilidad social, de pobreza y de exclusión, en un país que tiene tanta potencialidad, y en un país que tiene muchísimas riquezas, pero tiene muchísimas desigualdades y exclusión. Y eso conlleva también a lo que debe ser una autocrítica que tenemos que hacer todos los que nos sentimos parte de la dirigencia, y no solo la política, ¿no? Que es una parte de lo que construye la institucionalización de un país, sino también del sector empresario, del sector sindical, de los movimientos sociales. Cada uno del que tiene una responsabilidad tiene que mirarse al espejo para buscar responsables, no siempre poner la culpa en los hombros del otro, sino también saber que hemos transitado todos estos años y no hemos logrado un camino que permita un mayor desarrollo para la Argentina, porque yo creo, Gabriel, que uno de los principales problemas que tiene la Argentina es esa característica de proceso político fundante. Cada uno que llega a la presidencia o muchas veces a cargos institucionales de relevancia piensa que la historia comienza con la llegada a partir de ellos, y no trata de construir sobre lo construido, que no quiere decir que todo lo anterior fue perfecto, porque si no, no estaríamos en esta pero algunas cosas realidad. Bien siempre se hacen. Algunas cosas bien siempre se hacen, y entonces si nosotros buscamos la responsabilidad siempre en el otro, no asumimos la cuota parte que nos corresponde, y no tratamos de reconocer cada proceso político, lo que aportó positivo o negativamente. Obviamente yo no tengo una mirada quizás compatible con la que tenés vos, Gabriel, o algún oyente tuyo, sobre lo que fueron los mejores o peores años de la Argentina, y es legítimo que así sea. Ahora, me parece que tenemos que tener una reflexión, porque la sociedad argentina está llegando a una instancia de profundo cansancio, porque la institucionalidad y la propia democracia no le está dando la respuesta que todos estamos esperando de mejorar la calidad de vida y la perspectiva de un futuro mejor. Usted fue parte de este gobierno, usted fue ministro, este gobierno, un ministro muy importante de educación en un momento muy candente. El papel que está jugando hoy el oficialismo, la interna que está jugando
el oficialismo, en el contexto donde se está jugando, este contexto que usted marca, cuando hoy lo mira desde afuera, ¿lo avergüenza lo que está pasando o no? ¿O es lógico? No, yo creo que es una gran decepción, Gabriel, eso. Digo, hemos perdido muchísimo tiempo por no asumir la responsabilidad de transformar lo que era una expectativa política, electoral muy fuerte, y el éxito que se tuvo en términos de construir una coalición electoral que no se ha transformado en una coalición de gobierno. No pudimos construir un diagnóstico común, se perdió mucho tiempo en asumir las decisiones, y obviamente todos tenemos una cuota de responsabilidad, ¿no? Pero la responsabilidad principal, yo lo he dicho muchas veces, está en quien conduce el Estado, ¿no? Los ministros somos colaboradores del presidente, ¿no? Por eso cuando el presidente pierde la confianza en un ministro, como ocurrió conmigo, ¿no? Porque teníamos unas miradas distintas sobre muchos temas, es lógico que haya un cambio de ese ministro. Ahora, me parece que ha sido una enorme equivocación no construir lo que debe ser una instancia política de articulación que permita trabajar sobre la diferencia. Yo coordinaba los equipos técnicos en la campaña del 2019, ¿no? Y ahí nosotros planteábamos, porque creíamos en eso, que las diferencias que tenía nuestro frente en muchos temas no era una debilidad, debería haber sido una herramienta para poder construir los mejores diagnósticos y tener la mayor fortaleza para llevar adelante las políticas. Quizás la pandemia puede ser, ¿no?, un atenuante a esto que ha ocurrido, porque dilató muchas veces muchos temas en momentos tan difíciles. Ahora hemos perdido mucho tiempo y la pérdida de ese tiempo implica una respuesta no satisfactoria a la resolución de los problemas de la sociedad. Trota, ¿le llamó la atención lo que declaró el presidente? Usted fue ministro, lo reitero, lo repito, para algún desprevenido, estamos hablando con Nicolás Trota. Usted fue ministro del presidente, que se tuvo que ir cuando tuvo diferencias, lo acaba de marcar. ¿Le sorprendió lo que declaró sobre los ministros? Que bueno, él sabe con los ministros que tiene que gobernar, él sabe con los que tiene que traccionar. Para mí, los ministros son mi equipo. Si yo nunca imaginé y me imagino ser presidente de la República, pero digo, mis ministros serán mis manos derechas siempre y todos deben estar aliados a mi trabajo más allá de las diferencias que podemos llegar a tener conceptuales, ¿no? ¿Le llamó la atención lo que declaró el presidente hablando de los ministros propiamente dicho? Sí, me parece que es una exteriorización del fracaso de la conducción de la cosa pública del Estado, ¿no? Uno puede tener diferencias en un marco de una coalición con distintas referencias, algunas de las cuales pueden ser ministros, otros pueden ser diputados, senadores, gobernadores. Ahora, me parece lo que no puede estar ausente es el espacio de diálogo y de articulación. ¿Uno puede pensar distinto que un ministro? Sí, es legítimo. Obviamente el martillo lo baja el presidente. El presidente escucha, pero la decisión final la tiene siempre la máxima autoridad. Lo que me parece que desnuda el presidente con su apreciación es que no genera las instancias de diálogo. Es como que actúa como un avestruz que esconde la cabeza y los problemas siguen ocurriendo, ¿no? Cuando uno se tapa los ojos no es que la realidad se pone en pausa, las cosas ocurren. O sea, en un gobierno que no hay articulación con los ministros, habla de disminuir la posibilidad de respuesta, y creo que eso es el reflejo de la incapacidad por parte del presidente de construir una fuerte coalición de gobierno, y el ejercicio que ojalá a partir de la convocatoria de esta mesa de trabajo de los otros días del Frente de Todo se puedan subsanar, más allá que es tardía, algunos de estos desafíos, no solo en lo que queda de la gestión hasta el mes de diciembre, en meses muy complejos, sino también en el desafío que debe tener el Frente de Todo de construir una propuesta electoral que permita dejar en claro a la sociedad las cosas que se hicieron bien y las cosas que no se hicieron bien y aquellas cosas pendientes de cara al futuro. Trota, recién usted habló de fracaso y yo voy a hablar de gestión, más allá de un nombre propio. Digo, el presidente de la República es Alberto Fernández, es el que lleva adelante la gestión. Usted habló de fracaso recién, ¿no? ¿Usted cree que esta gestión, este gobierno ha fracasado? Yo creo que este gobierno ha tenido políticas públicas muy importantes que intentaron resolver varias cuestiones estructurales de la Argentina en un momento muy difícil como fue la pandemia. Pero creo que el saldo, pues, por supuesto, para mí no es positivo, ¿no? Y creo que eso es lo que debe implicar la construcción, ¿no?, de una agenda que permite evaluar las cosas que se hicieron mal, las equivocaciones, las decisiones tardías, muchas veces contradictorias que se asumieron a lo largo de este tiempo, para presentar a la sociedad un camino diferente, ¿no? Porque en la elección
de agosto y de octubre, va a haber distintas fuerzas políticas, el peronismo, el Frente de Todos, tiene una centralidad enorme en la Argentina, y creo que la sociedad argentina merece que cada una de las fuerzas políticas que puede llegar a conducir el país a partir de diciembre sean claros en los caminos que hay que trazar de cara al futuro. Pero creo, como resultado de lo que han sido estos años, con la pandemia de por medio, el esfuerzo que llevó adelante el Estado argentino y la sociedad en un momento tan difícil, más allá de la pandemia, creo que hay desafíos que no estuvimos como fuerza política a la altura para intentar resolverlos. Trota, en un momento habló de Alberto Fernández y dio el ejemplo del avestruz que agacha la cabeza. Se intentó poner que Alberto era un tipo dialoguista, ¿sí? El Alberto del diálogo, el Alberto de la comunicación. Y usted me da la sensación que la respuesta anterior dijo todo lo contrario. ¿No es un tipo abierto al diálogo, Alberto? Yo pensaba que lo iba a hacer, y que eso eran uno de los grandes atributos que el presidente iba a tener para desplegar, porque éramos además una coalición política, no solo el espacio que conduce la vicepresidenta, sino también las centrales obreras, los movimientos sociales y los gobernadores, ¿no? Que son actores centrales en la construcción política. Y eso no se pudo articular, ¿no? Y el presidente, lamentablemente, con esta respuesta que da, cuando dice yo sé con qué ministros puedo gobernar, está desnudando que no está el diálogo, ¿no? Y creo que lo más importante del diálogo no es cuando uno dialoga con los que piensan como uno, sino cuando uno tiene la capacidad de sentarse con aquellos que tienen miradas distintas, y de esa mirada distinta uno construir una síntesis, enriquecerse de lo que le aporta el otro, pero obviamente la decisión final es del presidente. Pero ¿qué está demostrando el presidente? La ausencia de institucionalización de lo que debe ser la administración de la cosa pública, la ausencia de un sistema para gobernar la Argentina, y que no parezcan que hay muchos estamentos estancos en nuestra sociedad. Claro. Por ejemplo, la asunción de Sergio Massa, creo yo que tiene un factor muy positivo en la economía argentina, en un momento muy difícil, sí, ¿no? Con una inflación muy alta, en un momento de inestabilidad, que hay un ministro de Economía que tiene la capacidad de tomar las decisiones de toda la política económica argentina, y eso es muy importante porque es como que su figura vino a ocupar un espacio vacío que sintetizaba muchas veces tensiones entre el ministro de Economía, el Banco Central, el ministro de la Producción, distintas áreas del gobierno. La figura de Massa ha permitido ordenar eso, que no es poco, obviamente en un momento mucho más complejo, porque cuando asume Massa, la situación económica era de mucho desgaste, sí, de una aceleración inflacionaria, no de una perspectiva hacia el futuro no tan positiva como se tuvo en otro momento nuestro gobierno. Trota, ¿usted cree que hoy Alberto está gobernando muy solo? Esperemos que a partir de la mesa de los otros días pueda institucionalizarse, aunque sea de manera tardía, una construcción mucho más colectiva, ¿no? Cuando yo siempre repito en muchos diálogos que la peor decisión es la decisión que toma el tiempo, ¿no? La decisión que nos golpea una mañana. ¿Y qué tiene que tener la política como capacidad? Adelantarse a los acontecimientos, construir escenarios y tomar decisiones. Y eso es lo que creo que ha estado muchas veces ausente en distintos momentos de un gobierno que inclusive, Gabriel, no ha tenido la capacidad de sostener decisiones, sí, ¿no? Y lo peor que puede pasar es no tener un rumbo claro. Y creo que eso se vio muchas veces con decisiones erráticas, con decisiones cambiantes, con decisiones que al momento de adoptarse e inclusive de comunicarse faltaban los máximos responsables de esas áreas gubernamentales, obviamente que dependen del presidente. Entonces eso desnuda una ausencia de un sistema para el buen gobierno en un país además muy inestable, y en un país, recordemos que cuando asume Alberto Fernández las condiciones eran complejas por el endeudamiento, por la inflación alta, eso vino la pandemia, hizo todo más complejo. Por eso creo que no había margen para la equivocación, más que nunca se debería haber tenido un gobierno compacto que pueda representar esa diversidad de ideas que era la principal fortaleza del Frente de Todos. ¿Debe presentarse Alberto para las próximas elecciones o es un absurdo que hoy esté hablando de eso? No, me parece que el Frente de Todos debería construir una candidatura diferente, distinta, a partir del diálogo, o inclusive, si es necesario, utilizar la herramienta de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias,
para poder tener un candidato que sintetice una agenda del futuro. ¿Usted no cree que sea Alberto ese candidato? Yo creo que el presidente ha desplegado todo lo que podía dar en estos años y el saldo no ha sido positivo. Creo que también ha quedado claro de cara a la sociedad las propias limitaciones que ha tenido esta etapa política, donde el principal responsable es el presidente. Entonces, yo creo que debería haber un candidato distinto que permita generar entusiasmo en un sector de la sociedad, porque en los procesos electorales obviamente uno tiene que rendir cuenta de lo realizado, que es ahí donde nosotros como frente tenemos que ser claros en contar a la sociedad qué hicimos, qué no pudimos hacer. También tiene que hacerlo Cambiemos, ¿no? Cambiemos tiene que dar cuenta de lo que fueron los 4 años de gestión de Mauricio Macri, ¿no? Cada uno tiene que contar su historia, pero lo más importante también es presentar las propuestas de cara al futuro de los desafíos que tiene nuestro país en los próximos años. Trota, las últimas dos, la última medio que la anticipé, le voy a hacer una pregunta que nunca le hice y que tuvo que ver con su gestión, porque hoy estamos ya para hacer un balance de esto que le voy a preguntar, pero quiero preguntarle sobre la repitencia, que se habló mucho, este tema de que no se repita, o que hoy se puedan llevar 16 materias y esas 16 materias se puedan llegar a rendir en 2 o 3 años. Mucho hemos hablado de la educación. Bueno, usted sabe de mi preocupación por la educación en mi país, que también usted como ministro y en su agenda debe estar constantemente, pero cuando escuchó esto de la repitencia, cuando escucha esto de que son 16 materias y que 16 materias se pueden dar en 3-4 años, ¿para qué camino va la educación en nuestro país? Creo, Gabriel, que cuando estamos analizando la trayectoria educativa de un adolescente que adeuda 16 materias, sean 8 o sean todas, el problema no es repitencia sí, repitencia no. No, el problema es qué hacemos con ese adolescente. ¿Qué propuesta educativa diferente le presentamos? Porque si nosotros decimos, ese adolescente va a pasar de año, por más que obviamente que adeude las materias, ¿está en condiciones de cursar el año que inicia debiendo 16 materias? No, es un absurdo pensar eso. Si eso no es acompañado por actividades extraescolares, por un fuerte trabajo con la familia, por un fortalecimiento de esa trayectoria, pues lo único que estamos haciendo es postergar algunos meses la expulsión o el abandono de la escuela. Claro. Esa es la discusión de fondo, porque estamos hablando de trayectorias dañadas, de generalmente en familias que están en situación de vulnerabilidad social. Entonces eso demanda mucha más presencia que una escuela que dé esa respuesta. Y creo que es ahí donde tenemos que poner el foco de qué hacemos con esas trayectorias educativas, porque ningún adolescente abandona la escuela. Se generan las condiciones para que se vaya. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del Estado, de los gobiernos, de la escuela, de buscarlo, de ver cómo fortalecemos esa trayectoria. Entonces creo que es ahí donde tenemos que poner el foco del desafío que está por delante. ¿Qué dicen, Gabriel, todas las instancias de evaluación? Que generalmente la repitencia acelera la expulsión del chico de la escuela. Ahora, si eliminamos la repitencia o permitimos que haya mayor cantidad de materias que se puedan adeudar, y eso no lo acompañamos con una política clara de fortalecimiento de la trayectoria educativa, ese adolescente va a dejar la escuela en los próximos meses también. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco. Trota, y esta sí es la última. Hoy se lo puedo preguntar ya con un tiempo y con mucho más conocimiento de lo que ha ocurrido y con mucha más información. Yo sé que esta pregunta es un poco tramposa porque hoy se conoce mucho más y porque los resultados que ha dado el tema de la pandemia, sin dudas, hoy quizás lo deja expuesto dentro de mi pregunta. Pero teniendo en cuenta que muchos quizás a usted lo señalan como fue el ministro que cerró las escuelas en el momento de pandemia, y esto ya lo hemos hablado muchas veces y se lo he preguntado si usted se sentía como tal. Con el tiempo, son 2 preguntas en una, ¿volvería a tomar la misma decisión? Y esta pregunta está relacionada con la información que hoy tenemos, que es mucho mayor. Y segundo, si hoy cuando hace una evaluación usted de las decisiones que tomó, dice, la verdad no lo volvería a hacer o me arrepiento de lo que hice. A ver, Gabriel, creo que vos me das la respuesta en lo que me decís. Si yo, el 16 de marzo del 2020, cuando empezaron ciertas políticas restrictivas, ¿no? Y se suspendió la presencialidad, venías del futuro y me dabas un manual que contenía el análisis de lo que fue el proceso inédito, único y irrepetible de la pandemia de COVID-19, claramente te diría que no solo la decisión en el campo educativo, las decisiones en todos los ámbitos de la vida hubiesen sido diferentes, ¿no? Recordemos lo que era el miedo, lo que era la situación que atravesábamos,
en momentos donde no sabíamos cómo cuidarnos y tampoco teníamos vacuna. Obviamente fue un aprendizaje institucional. Si vos me preguntás si mi gestión o mis decisiones fueron todas acertadas, por supuesto que no. Cometimos errores. Ahora, como te planteo eso, te digo con absoluta certeza y tranquilidad moral por parte mía, que cada decisión que adoptamos lo hicimos sobre la base del diálogo, de la escucha de los especialistas, que también se equivocaron, pero que también aprendieron a lo largo de esos casi 2 años tan complejos que fueron los momentos más difíciles de la pandemia. Y obviamente, siendo quizás a lo que dialogábamos al comienzo, la educación y la pandemia no estuvieron ausentes de la grieta muchas veces presente de la especulación política en la Argentina, ¿no? Y yo hice un enorme esfuerzo y recibía críticas por derecha, por izquierda, recibía críticas de familias, de sindicatos, recibía críticas de mi propia fuerza política por intentar tomar la mejor decisión, pero también yo tenía una responsabilidad, y siempre lo decía, cuando uno es ministro, tiene que asumir el momento que le toca y tomar las decisiones por más que sean difíciles, y nosotros nunca le corrimos el cuerpo a la responsabilidad que se había delegado en nosotros, en nuestro equipo educativo en ese momento, y adoptamos cada decisión también en el marco de las instituciones que teníamos, como era el Consejo Federal de Educación, a partir del diálogo con todos los actores. Y si yo tengo algo para criticar de nuestra gestión es que deberíamos haber profundizado aún más el proceso de escucha, el proceso del diálogo, por más que muchas veces recibíamos críticas por eso. Trota, siempre es un placer escucharlo. Gracias como siempre, que tenga buen fin de semana. Es un placer tenerlo. Gracias, Gabriel. Buen fin de semana para vos. Que siga usted muy bien, ¿eh?